Eh, Vamos a iniciar entonces la conferencia del día de hoy. Vamos a hablar sobre los principios de la creación, vamos a hablar sobre las características duales y tal vez nos da tiempo de hablar sobre la ley de dar y recibir, que es una ley muy importante, muy fundamental, que Dios creó para su ideal, ¿verdad? Porque el ideal de Dios está basado en ese fundamento, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, voy a compartir pantalla para que iniciemos la conferencia. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmelo saber. Entonces, estamos estudiando los principios de la creación. Próximamente voy a comenzar a dar otro tipo de conferencia. Ya lo había dicho el lunes pasado. Vamos a hablar sobre un poco guía interna, sobre los padres verdaderos. Entonces, próximamente voy a comenzar a dar ese tipo de conferencias también. Bien, entonces habíamos quedado el lunes pasado hablando sobre las características duales. El principio divino nos aclara de que todo el universo está basado en estas características duales de masculinidad y feminidad o positividad y negatividad, que viene siendo lo mismo. Entonces el principio divino nos aclara de que todo en la creación posee esta característica de masculinidad y feminidad. Y ahí vemos en la tabla, en la diapositiva, vemos que ahí están todas las entidades, todo lo que existe en el universo. Desde el ser humano, que es el ser más complejo que Dios hizo, hasta las partículas que son el ser más, las entidades más simples que es con las que Dios creó el universo. Entonces dijimos, todo ello tiene en común de que tienen masculino y femenino, o sea, positividad y negatividad. Y también el principio divino nos aclara de que hay otra característica más, que es la característica de carácter interno y forma externa. Que esta característica dual también está presente en todas las entidades que están en el universo, todas las cosas que existen. Vamos a ver el ejemplo con el ser humano. El ser humano dice al principio que tiene mente y cuerpo. Ahora todos nosotros tenemos una mente que es invisible y se pone de manifiesto en una forma externa que es visible, que es nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas que se encuentran en la mente, que es invisible a través de observar el cuerpo, que es visible. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien está enojado, cuando alguien está feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos observar sus expresiones faciales, si se está sonriendo, si está enojado, podemos ver su rostro, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que está enojado. O sea, no podemos ver la mente de esa persona, pero sí podemos ver su cuerpo y a través de su cuerpo eso refleja la mente, ¿verdad? La mente se pone de manifiesto a través de ese cuerpo físico. Y eso es lo que dice el principio divino, de que el carácter interno, aunque sea invisible, es algo que no se puede ver, se manifiesta a través de la forma externa. Entonces lo podemos llegar a conocer a través de la forma externa. Es como causa y efecto, ¿verdad? El carácter interno está de causa y en la forma externa el cuerpo que está de efecto. Entonces, conociendo el cuerpo, podemos conocer la mente. Eh, permítame un momentito, Carlos, permítame. Sí, disculpe, Carlos. Aquí estoy de nuevo. Y todos los que nos miran a través de YouTube y Facebook, gracias por acompañarnos. Eh, entonces decíamos que
El ser humano es el ejemplo que podemos tomar de primero, ¿verdad? Primer paso de, de carácter interno y forma externa. Entonces, y bien, el reino animal también posee dichas características de carácter interno o mente animal o instinto que se manifiesta a través de un cuerpo, una forma externa. Y así también nosotros podemos darnos cuenta de, por ejemplo, si un animal está triste o está alegre, ¿verdad? Los perros, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta a través de sus expresiones, a través de su cuerpo físico. Nosotros nos damos cuenta si un perro está bravo o está alegre o está contento, ¿verdad? Cuando mueve la cola. Entonces, así entonces nos damos cuenta a través del cuerpo. El reino vegetal también posee cierta mente vegetal que el principio divino explica que es una mente vegetal que tiene intelecto, emoción y voluntad, igual que el ser humano, igual que los animales, pero en un menor grado. Tan inferior incluso que casi es imperceptible, ¿verdad? Pero sí tienen una mente vegetal que ellas con su mente vegetal dirigen ciertas funciones que necesitan hacer, como la fotosíntesis, recibir rayos del sol, ¿verdad? Ellas saben que tienen que recibir rayos del sol, entonces las plantas dirigen, a veces modifican sus ramas o le dan como forma a las ramas para poder recibir más rayos del sol. Entonces, sí tienen una mente vegetal, pero es incluso un poco inferior que los de los animales, más inferior que los animales. Por eso casi no lo podemos percibir. Ahora, en el mundo de las moléculas, átomos y partículas, existe lo que se llama la naturaleza directiva inherente. ¿Qué significa? Es una fuerza interna que poseen las moléculas, átomos y partículas que les dirige a unirse entre otras moléculas, por ejemplo, para formar materia, ¿verdad? Entonces, esa fuerza interna que tienen esas moléculas para unirse con otras moléculas y así formar diferentes sustancias que terminan formando el mundo como conocemos. Y el cuerpo de las moléculas está constituido de átomos. Esa es la forma externa de las moléculas, los átomos. Y si vamos más adentro, ¿verdad? Más abajo todavía, los átomos también poseen esa naturaleza directiva inherente, que es ese impulso que tienen los átomos de unirse con otros átomos para formar moléculas. Un átomo se une con otro átomo para formar una entidad mayor, que es una molécula. Por ejemplo, el agua. Dos átomos de hidrógeno se unen con un oxígeno y forman agua. Pero como les menciono, esa unión, eso lo hacen a través de la naturaleza directiva inherente. O sea que esa fuerza, esa unión que ellos buscan entre otros átomos, lo hacen por su propia naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Así como dice el nombre. Hay una fuerza interna que les dirige a unirse con otros átomos y esa es la naturaleza directiva inherente. Y el cuerpo de los átomos pues está formado de partículas. Ahora, las partículas también poseen una naturaleza directiva inherente que también las impulsa a unirse con otras partículas para formar átomos. Por ejemplo, el electrón y el protón se unen, son dos partículas diferentes, pero se unen para formar átomos, que es una entidad mucho más grande que una sola partícula, ¿verdad? Entonces, y así va la escalera, ¿verdad? Para arriba. Las partículas se unen para formar una entidad mayor, que es el átomo. Los átomos se unen entre sí para formar una entidad mayor, que son las moléculas. Las moléculas se unen entre sí para formar una entidad muchísimo mayor, que son las sustancias que forman el reino vegetal, el reino animal y finalmente el ser humano y todo lo que conocemos. Pero bueno, ya sabemos que el cuerpo de las moléculas son los átomos, el cuerpo de los átomos son las partículas. ¿Y de qué está constituido el cuerpo de las partículas? La ciencia recientemente descubrió que una vez que destruían la partícula, ya no existía más la materia y se liberaba una gran cantidad de energía.
sea, que las partículas están constituidas de algo que no es materia, sino que es antes de la materia, es de energía. Y de ahí entonces también se planteó la teoría de la relatividad, ¿verdad? De Einstein, que la energía y la materia son dos manifestaciones de la misma cosa, ¿verdad? Son dos manifestaciones diferentes. Entonces todo está constituido de energía, todos. Y las partículas, átomos y moléculas, que son la base del mundo, del universo, todo está constituido de partículas, de energía, entonces todos nosotros también, nosotros somos pura energía, energía materializada. Pero no es una energía descontrolada, no es una energía fuera de control, ¿verdad? ¿Usted alguna vez, les pregunto también a las personas que nos miran, ¿verdad? A través de YouTube o Facebook, ¿usted alguna vez han tocado algún cable eléctrico o ha pasado por error, han tocado algún enchufe o se han electrocutado alguna vez por error, algún momento, ¿verdad? Que se siente raro, ¿verdad? Cuando una energía que no tiene control pasa sobre el cuerpo de uno, puede causar daño incluso, ¿verdad? Entonces, una energía descontrolada, ese es un ejemplo de una energía sin control, ¿no? Una energía que está descontrolada, entonces pasa por nuestro cuerpo y nos hace daño. Entonces, ese es un ejemplo de una energía sin control, pero la energía del universo en sí no está sin control. No vemos caos en el universo, ¿verdad? No vemos destrucción, eh, no vemos, sí, daño en el universo. Por el contrario, vemos armonía, vemos belleza, vemos cómo la naturaleza, ¿verdad? Armoniosa, eh, el sol, los planetas, cómo están alineados armoniosamente. Entonces, hay armonía, hay orden en el universo. Quiere decir que esa energía del universo, que forma el universo, no es una energía descontrolada, sino que lleva un control, lleva un propósito, lleva un orden y sigue unos principios, ¿verdad? Y la energía no se puede autocontrolar a sí misma, sino que tiene que existir una mente universal que le dé ese propósito a esa energía, que le dé ese control, que le dé esa dirección para que esa energía pueda construir partículas y las partículas puedan construir átomos y los átomos moléculas y las moléculas todo el reino que existe, el reino animal, vegetal y mineral. Entonces, ¿cuál es esa mente universal? Esa mente universal es Dios, ¿verdad? Esa mente universal es Dios, es el Dios que eh, le da dirección a esa energía para formar el mundo que conocemos. Entonces, así podemos entonces nosotros, a través de esta análisis de las características duales, podemos demostrar a las personas que Dios en realidad existe, que es ilógico pensar que toda la energía que existe en el universo se haya ordenado por sí sola. Es ilógico, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros vemos una pintura o cuando vemos una obra de arte en el museo, o cuando vemos algo, ¿verdad? Sofisticado, algo que se ve que requiere trabajo. Generalmente pensamos que una mente hubo detrás, ¿verdad? Trabajando. ¿Quién fue el pintor, podemos decir nosotros, cuando vemos una pintura? ¿O quién fue el escultor cuando vemos nosotros una escultura? Automáticamente pensamos que hubo una mente detrás de esa obra de arte, ¿verdad? Porque es ilógico pensar que todos los átomos, por ejemplo, que todos los átomos de una escultura se agruparon automáticamente ellos al azar y formaron esa escultura que está ahí en el museo, que tanto nos gusta. ¿Verdad que es tonto pensar eso? Que todas las partículas, todos los átomos, ellos solo se ubicaron en el lugar correcto, en el lugar preciso para formar esa escultura. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, nos van a decir loco, ¿verdad? Está loco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que piense que una escultura, o por ejemplo, una pintura se hizo sola, una escultura se esculpió sola? Es más lógico pensar que hubo una mente que le dio forma a esa roca para formar esa escultura.
Bien, pero hay personas que están dispuestas a creer, ¿verdad? Que el universo entero se creó por sí solo y que los átomos, moléculas y partículas se ordenaron por sí solos para formar el mundo que conocemos. Ahora, ¿qué tiene más partículas? ¿Qué tiene más átomos? ¿Una escultura o el universo entero? El universo, ¿verdad? Entonces es muchísimo más difícil pensar que el universo se creó solo, se creó porque las partículas, átomos y moléculas cayeron en el momento exacto donde tenían que caer justo ahí, ¿verdad? Para formar todo el mundo como lo conocemos. Es más ilógico pensar en eso, ¿verdad? Entonces, es por eso que decía yo en la conferencia pasada también que va a llegar el tiempo en que en realidad creer en Dios va a requerir muchísima más fe que no creer en Dios, ¿verdad? Creer en Dios va a ser más fácil y no creer en Dios, o sea, no creer, ser ateo va a requerir más fe. O sea, el ateo, yo había dicho también la vez pasada que el ateo tiene más fe incluso que un cristiano, ¿verdad? Pues creer en semejantes cosas descabelladas, de pensar que el universo se formó por sí solo, por la fuerza de la naturaleza, es algo que requiere mucha fe, ¿verdad? Hay que tener mucha fe para creer en algo así. Entonces los ateos en realidad son personas de mucha fe en realidad. Y hemos llegado en los tiempos en los que podemos decir que los ateos son personas que tienen mucha fe. Y si ellos pudieran dirigir esa fe, ¿verdad?, hacia el lugar correcto, fueran unas grandes personas, ¿verdad? Personas que puedan hacer muchas cosas del lado de Dios. Sin embargo, tienen fe, muchísima fe, pero en un camino incorrecto, ¿verdad? Mi hermano, hasta había un ruido aquí, espero que no haya molestado a la conferencia. Vamos a ver. Entonces, podemos entonces decir que la energía, entonces, esta energía que forma el universo entero, esa es la forma externa de toda la materia, ¿verdad? Y entonces, eh, si el universo entero tiene carácter interno, todas las cosas de la creación tienen carácter interno y también una forma externa. Eso quiere decir que el ser humano también, así como las cosas de la naturaleza, también posee esta característica y Dios, como el ser causal, también posee estas características de carácter interno y forma externa. Entonces, Dios también posee una mente y un cuerpo, podemos decirlo así. Dios posee mente y en su mente, la mente de Dios, está el amor, la verdad, principios, leyes, orden. Y el cuerpo de Dios, pues, ¿de qué está constituido el cuerpo de Dios? El cuerpo de Dios está constituido de esta primera energía universal. O sea, es toda la energía que constituye el universo. ¿Por qué? Porque Él a través de esa energía, Él pone de manifiesto su forma, carácter interno, que es el amor, la verdad, los principios, las leyes, todas esas cosas que son invisibles, nosotros las podemos ver en la creación, en la naturaleza. Entonces quiere decir que Dios es la manera que pone en manifiesto sus atributos internos, es a través de toda la creación. Entonces, por ende, por consiguiente, como toda la creación está hecha de energía, entonces el cuerpo de Dios es esa energía que forma toda la materia, que forma todo el universo. Y así como causa y efecto, ¿verdad? La relación de Dios es la relación de Dios con todo el universo, ¿verdad? Causa y efecto. Y bueno, eso es bíblico también. En Génesis, habíamos dicho, Génesis 1:27 dice que la invisibilidad de Dios, su eterno poder y deidad, se ponen claramente de manifiesto. Bueno, eso es Romanos 7, Romanos 1. Pero en Génesis 1:27 dice eh, que Dios creó al hombre o varón y mujer. Eso es lo que dice el versículo. Que Dios creó al ser humano, hombre y mujer. Andan fumigando por aquí, parece, hermanos, por eso es que se escucha ese sonido constantemente. Pero bueno, ojalá que ya se detengan. Entonces,
En Génesis 1:27 nos aclara de que así como eh, eh, la ciencia afirma causa y efecto, ¿verdad? Lo que está en el efecto proviene de la causa. Así también en Génesis 1:27 dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer lo creó a imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios, habíamos dicho, es el hombre y la mujer unidos, formando una familia. Esa es la imagen completa de Dios. Por eso nosotros, nuestra comunidad, nuestra sagrada comunidad, Anuel Comunín, del Padre Celestial, ¿verdad? Lo llamamos Padres Celestiales, porque Dios representa, sí, representa la masculinidad, pero también representa la feminidad, que nunca se había hablado de la feminidad de Dios, nunca lo había mencionado en la historia, pero Dios sí tiene esa característica femenina, porque como vemos, toda la creación posee esa característica femenina. Entonces, si Dios no fuera, si no tuviera esa característica, ¿de dónde sale entonces toda esa característica femenina de la creación? ¿Verdad? Proviene de Dios, porque en Dios está también. Entonces, por eso Dios es Padres Celestiales, resaltando así su característica masculina y su característica femenina. Y pues la imagen completa de Dios no es que, porque he escuchado a personas también que dicen, bueno, pero entonces Dios tiene ambos sexos, o Dios, ¿cómo es entonces? ¿Qué tipo de Dios es como hermafrodita? Algo así había escuchado yo. Pero en realidad no, Dios es completo. Dios es completo con sus características masculina y femenina. No es que sean dos seres, sino que Él es completo. Los que se dividieron fueron nosotros, ¿verdad? Varón y mujer. El varón es el incompleto, la mujer es la incompleta. Si ellos se mantienen solteros, si se mantienen aparte, entonces son seres incompletos. Son completos cuando se unen, ¿verdad? Entonces, cuando forman una familia y se une hombre y mujer para formar una familia, entonces ahí sí se complementan, ahí sí son un ser completo y ahí sí pueden reflejar a Dios completamente, tanto su característica masculina como femenina. Entonces, eso es muy importante de conocer, ¿verdad? Y bueno, estas son las características duales de las que explica el principio divino y que Dios también posee estas características duales de carácter interno, forma externa, masculino y femenino. O sea que Dios se parece en realidad muchísimo al ser humano. Ya somos la imagen de Dios. Por eso es que el ser humano tiene mente y cuerpo y Dios también posee esta mente y cuerpo. El ser humano también es hombre y mujer. Dios también posee masculinidad y feminidad. ¿Verdad? ¿Y por qué Dios creó al ser humano de esta manera? Porque Dios quería relacionarse con el ser humano. Por eso lo creó igual, semejante a él, para poder recibir estímulo de la alegría. Vamos a ver ahorita en esta ley, vamos a estudiar ahora, la ley de reciprocidad. Eh, Vamos a estudiar sobre